No ser un número, ser más humanos, no tener esas aulas rigurosas donde uno llega y se sienta. Uno cree que es la única forma de aprender. Eso es un conocimiento, pero el conocimiento se tiene que volver sabiduría. ¿Quién eres tú? ¿A qué vienes? Esa posibilidad de darte cuenta que no eres un número, que eres una persona independiente, que trae una misión especial. Soy un estudiante, sigo siendo un estudiante y creo que así nos vamos todavía estudiando. Yo esperaba algo y llegó algo. Y entonces en eso llegó el Camino Rojo. ¿En qué consistiría el Camino Rojo? Es el respeto hacia los elementos, es el respeto a la madre tierra, es el respeto a la vida, es el respeto que necesitamos, ¿no? para caminar bien. ¿Qué es caminar bien? Caminar bien es estar feliz, caminar bien es sentirse bien, es levantarse bien, caminar bien es dormir bien, estar en paz, estar en paz. Yo creo que esa es la forma de caminar, ¿no? Sencilla. A veces lo sencillo puede encerrar cierta complejidad, ¿no? Claro. ¿Por qué crees que a veces nos cuesta tanto acceder a lo sencillo? Tenemos que redecodificarnos, vaciar la mente, desaprender, ¿no? Es muy importante aprender a desaprender. Nos enseñan a aprender, pero no nos enseñan a desaprender. A veces tenemos que vaciar. Yo de alguna forma, a la mitad de mi vida me la pasé estudiando una carrera científica y entonces pensé qué es lo que uno tiene que aprender. Y entonces entendí que tenía que aprender solamente lo que yo tenía que aprender. No tenía que aprender otras cosas más. Solamente lo que mi persona tenía que aprender, eso era, no tenía que cargar más. ¿Qué has aprendido tú en tu camino, Wambly? Cuando estaban dos de nuestros abuelos, uno se llamaba Cortés, otro se llamaba Moctezuma, estaban hablando de los tesoros de México Tenochtitlan, pero también hablaron de algo que no se entendió hasta después de 500 años, que se llamaba Atla Chinoli. Atla Chinoli en nuestro idioma antiguo significa agua quemada. Entonces, obviamente, cuando se les habló de un lugar donde las piedras eran doradas, donde uno se volvía dorado, pues creyeron que era algo diferente, ¿no? Lo que se estaba hablando era del Temazcal, ¿no? Donde las piedras están doradas. El tesoro del Temazcal es la salud. El pueblo puede tener muchas cosas, pero si no tienen salud son pueblos decadentes, ¿no? Y eso es lo que nos daba esta medicina, por eso estaba considerada un tesoro. ¿Qué es el mestizaje, Wambly? El mestizaje, pues es toda esta unión de culturas, sabores, olores, visiones, entendimientos que se está dando en este tiempo. Y creo que también es el tiempo de reivindicarnos como mestizos, ¿no? Claro, con todo lo que se pueda aprender de los pueblos originales. ¿Por qué crees que es importante? Me hubiera gustado, tal vez en algún momento decía, me hubiera gustado nacer nativo de tal tribu y todo eso, ¿no? Pero me di cuenta que eso ya nada más era mi cabeza, ¿no? Y en algún encuentro hace muchos años donde yo era el único mestizo, no me daban la mano ellos porque yo no les sabía decir quién era. Ellos me preguntaban de dónde venía y yo les decía muchas cosas, pero no les decía de dónde venía. Y así bajé al desayuno y me presenté como mestizo y en ese momento me dieron la mano, ¿no? Entonces para mí fue algo muy claro. No es lo que uno trae, lo que uno nace, sino lo que uno puede creer. No, porque al fin y al cabo ser mestizo es la unión de varias culturas, ¿no? Sí, en algún momento me di cuenta que eso era una ventaja para mí, ¿no? Hablando con mis mayores y me decían, mira, yo soy Lakota y me voy a morir Lakota. Yo soy wixárika y me voy a morir wixárika, ¿no? Tú puedes estudiar qué quieres ser. Y me enorgullece, pues, ¿no? Uno no puede renegar de sus orígenes. Hay que aprender sus orígenes para... ¿Qué te han enseñado tus orígenes? Primero una raíz de todas mis cosas buenas, mis cosas malas. Me han mostrado una dirección, sobre todo. He descubierto en esas raíces mis aromas, mis colores, mis olores. Puedo decir que hasta mi misión también. De alguna forma, cuando empecé esto, los abuelos me pedían eso, que buscara mis raíces, ¿no? Como mestizo. ¿Notaste una mayor aceptación una vez las encontraste? Claro, primero la aceptación mía, ¿no? Que me daba una seguridad. Y entonces yo veía que la aceptación de la otra venía añadida. Al fin y al cabo, ¿qué es ser mestizo? ¿Qué significa ser mestizo? Mestizo es toda esta gama que podemos ver ahora en esta globalización. Mestizo es el futuro de la raza humana. Como destinados a mezclarnos de una forma u otra. En las palabras de los antiguos abuelos, de los abuelos, todavía algunos vivos, hablaban de esos tiempos, ¿no? Hablaban de que existía la raza roja, de que existía la raza amarilla, de que existía la raza blanca, de que existía la raza negra, pero hablaban también de esa unión del aro sagrado, ¿no? Donde ya todos iban a ser raza marrón. Entonces creo que ese es el tiempo. Ahora uno se puede sentar en cualquier metro
de Europa o de México o de Estados Unidos puede ver niños de todos colores. ¿Qué nos falta? Lo que nos falta es tomar las cosas con permiso. Algo que no hemos hecho con el mestizaje es tomar las cosas con permiso. Eso es lo que nos falta para volver otra vez al equilibrio. ¿Qué crees que cambia de pedir las cosas con permiso a no hacerlo? Pues primero nos quita lo fugitivo. También nos da el punto para saber cuándo estamos preparados para tomarlo. Un permiso de equilibrio. ¿Crees que hoy día vivimos un poco en desequilibrio? Yo creo que sí. No, nada más hay que ver pues cómo están las ciudades, nada más hay que ver cómo están nuestras sociedades, hay que ver con qué nos divertimos, hay que ver qué es lo que consumimos, ¿no? Hablando de un equilibrio natural, estamos en desequilibrio. ¿Qué sería vivir en equilibrio? Pues regresar a nuestros orígenes, regresar a la tierra, regresar al fuego, regresar al sentir el aire, volver a tener agua limpia. Entonces volvernos a reconocer ahí y aprender de eso. Eso es lo que nos traería un equilibrio. Reconocer un poco el viento. Y a veces también que nos reconozca él. Tenemos que tener también ahí un cuidado con lo que sembramos, ¿no? Con lo que vamos a sostener. Porque si yo sostengo este fuego, él me sostiene a mí. Esa es una regla. Semilla que va, fruto que vuelve. Simplemente hay que aprenderlo. Hasta el último día. Estudiantes, ¿no? Hasta el último Estudiantes. Y qué bueno, ¿no? Porque eso da vida. Hay un abuelo, Chapito Barnés, él me dice, nunca sepas todo, porque el día que sepas todo te mueres. Ese es el día, ¿no? Sí, el día. El seguir aprendiendo, pues es con la esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que como seres humanos podamos seguir siendo libres de caminar por donde queramos caminar, de estar bien, de poder ser felices como queramos ser felices. Estar bien, pues, esa es la esperanza, ¿no? Sentirme bien, poder dormir, despertarme bien, tener proyectos, tener sueños a realizar, ¿no? Poder estar bien con mi familia, sobre todo, ¿no? De ahí nace toda esa fuente, ¿no? De que mi alrededor esté bien también, ¿no? De que mi familia, de que mi tribu esté bien. ¿Cuál sería tu sueño? La expansión de un buen conocimiento, de una buena forma, para que llegue a un buen entendimiento. Vivir en paz, vivir en armonía, comer de la tierra. A veces uno tiene sus visiones, tiene sus flechas, son importantes, pero siempre me dicen, espera algo, tú espera algo, ¿no? Y a veces cuando voy y les digo, oye, ¿cómo te llegó esto? Dijo, pues yo estaba esperando esto y me llegó esto. Entonces siempre esperando algo, ¿no? Esperemos cosas buenas. Siempre, ¿no? Sí. Eso, para eso rezamos también, para eso caminamos, ¿no? Para eso nos movemos. Un placer, querido. Gracias.